Vamos a resolver esta multiplicación de números decimales. Aunque la operación viene propuesta de manera horizontal, conviene escribir los números en forma vertical. Entonces, vamos con el primer factor, que es 2,4036, y escribimos aquí debajo el segundo factor, que es 5,7. Aquí no es necesario que la coma nos quede alineada verticalmente, tal como sucede en la suma y resta de decimales. A continuación vamos a efectuar esa multiplicación haciendo caso omiso de la coma, es decir, vamos a hacer de cuenta que tenemos dos números enteros. Entonces multiplicamos normalmente. 7 por 6 nos da 42, llevamos 4, 7 por 3 21 y 4 que llevamos es 25, llevamos 2, 7 por 0 nos da 0 y 2 que llevamos es 2, 7 por 4 28, llevamos 2, 7 por 2 14 y 2 que llevamos es 16. Vamos ahora con 5, 5 por 6 nos da 30, llevamos 3, 5 por 3, 15, y 3 que llevamos, 18, llevamos 1, 5 por 0 nos da 0, y 1 que llevamos nos da 1, 5 por 4, 20, escribimos el 0, llevamos 2, 5 por 2, 10, y 2 que llevamos es 12. Ahora sumamos en forma vertical, comenzando por la derecha. 2 lo bajamos, 5 más 0 nos da 5, 2 más 8, 10, escribimos el 0, por acá llevamos 1, 1 más 8 nos da 9, 9 más 1 nos da 10, escribimos el 0, llevamos 1 por aquí, tenemos 1 más 6 que nos da 7, 7 más 0 es 7, 1 más 2 es 3 y bajamos el último 1. Ese resultado es el que hubiéramos obtenido si los números fueran así, como números enteros. Pero como estamos trabajando con decimales, lo que hacemos es lo siguiente: contamos cuántos lugares decimales, cuántas cifras decimales aportan los números que intervienen en la multiplicación, o sea, los factores. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cifras decimales. Esa cantidad de cifras decimales las vamos a contabilizar en este resultado, comenzando por acá por la derecha. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5 cifras decimales, por lo tanto la coma va allí, entre el 3 y el 7. Entonces esa es la manera de obtener el resultado de la multiplicación de dos números decimales. Multiplicamos normalmente y el resultado lleva el total de decimales que aportan los factores. Escribimos entonces la respuesta 13,70052 y así encontramos el resultado de esa multiplicación. Recordemos que los componentes son los factores y el resultado, que se llama el producto. Vamos a determinar el volumen de esta figura tridimensional, un sólido que se conoce con el nombre de prisma recto o paralelepípedo recto. Se llama así porque en todas sus esquinas tenemos ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Para encontrar el volumen de un sólido de estos, simplemente multiplicamos sus tres dimensiones, es decir, el largo, que sería 12.4 centímetros,
lo multiplicamos por el ancho, 8.5 centímetros, y eso multiplicado por la altura, que es 6.2 centímetros. Al hacer la multiplicación de esos tres números, nos daría el volumen del sólido en centímetros cúbicos. Vamos a realizar por acá las operaciones. Vamos a comenzar por multiplicar 12.4 por 8.5. Vamos a hacerlo por acá. 12.4 multiplicado por 8.5. Entonces multiplicamos común y corriente los dos números sin tener en cuenta el punto decimal. Entonces veamos, 5 por 4 es 20, llevamos 2, 5 por 2 10, y 2 que llevamos son 12, llevamos 1, 5 por 1 5, y 1 que llevamos son 6. Seguimos con el 8, 8 por 4 32, llevamos 3, 8 por 2 16, y 3 que llevamos 19, llevamos 1, 8 por 1 8, y 1 que llevamos son 9. Hacemos la suma, tenemos 0, 2 y 2 son 4, 6 y 9 son 15, llevamos 1 y 9 son 10. Como los factores, es decir, los dos números que participan en la multiplicación, tienen cada uno una cifra decimal, entonces en total aquí tenemos dos decimales, que son los que tenemos que dejar aquí en el resultado, es decir, en el producto. Entonces nos queda 105.40, que podemos escribir como 105.4. Este 0 que queda a la derecha se puede omitir y nos queda como 105.4. Ahora vamos a multiplicar 105.4 por 6.2. Allí tenemos la operación 105.4 multiplicado por 6.2. Nuevamente multiplicamos común y corriente sin tener en cuenta el punto decimal. 2 por 4 es 8, 2 por 5 10, llevamos 1, 2 por 0 es 0, y 1 que llevamos nos da 1, 2 por 1 sería 2. Ahora seguimos con el 6. 6 por 4 son 24, llevamos 2, 6 por 5 son 30, y 2 que llevamos 32. Escribimos el 2 y llevamos 3, 6 por 0, 0, y 3 que llevamos son 3, y 6 por 1 nos da 6. Hacemos la suma, tendremos 8, 4, 1 y 2 son 3, 2 y 3 son 5, y el 6. Nuevamente vemos que aquí en los factores hay en total dos lugares decimales, uno que aporta este número y otro que aporta el otro número. Entonces en la respuesta debemos dejar dos lugares decimales. Tendremos entonces que el resultado final de esta operación es 653.48, que constituye el volumen del sólido. No podemos olvidar las unidades, centímetro por centímetro por centímetro nos da centímetros cúbicos, que sería entonces la unidad de volumen para este caso. De esta manera hemos hallado el volumen de ese prisma recto. Vamos a realizar estas dos divisiones entre números decimales. La primera, como se acostumbra dividir en América Latina, que es de la siguiente manera: dividendo, divisor, cociente y por acá el residuo. Recordemos que esos son los cuatro componentes de la división. Aquí tenemos dividendo y divisor. Para la segunda división vamos a resolverla como se hace la división normalmente en Estados Unidos y otros países, que es así: dividendo, divisor, por acá arriba va el cociente y por acá al final va el residuo.
Realmente veremos que es el mismo procedimiento. La única diferencia es la manera como se acomodan los componentes de la división. Lo primero que tenemos que hacer en la división de números decimales es equilibrar la cantidad de cifras decimales de ambos números. Por aquí contamos 4 cifras decimales y por acá tenemos 3. Entonces, al número que menos cifras decimales le completamos con los ceros que hagan falta para que ambos números queden equilibrados en la cantidad de cifras decimales. Hace falta un 0 para que ambos números queden con 4 cifras decimales. Cuando los números ya cumplen ese requisito, entonces podemos eliminar la coma decimal y tenemos una división entre números enteros. Lógicamente los ceros que quedan a la izquierda pierden todo su valor y tendremos la división 1112 entre 160. Entonces vamos a resolver esta división que ya es entre números enteros. Allí tenemos la operación escrita, tenemos el dividendo y el divisor en la manera en que se acostumbra dividir en América Latina. Vamos entonces a generar a este lado la tabla de multiplicar de 160 desde el 1 hasta el 9. Aquí podemos observarla y aunque construir esta tabla de multiplicar puede representar un tiempo considerable, la verdad vale la pena porque nos va a facilitar el procedimiento de la división. Comenzamos entonces revisando si 160 cabe en 1, tomando aquí una cifra, vemos que no, tomamos 2 cifras, 160 cabe en 11, no es así, tomamos 3 cifras, 160 cabe en 111, tampoco es posible, entonces tomamos las 4 cifras, 160 sí cabe en 1112. Separamos entonces las 4 cifras en el dividendo. Buscamos aquí cuál es el número que más se aproxima a 1112 y encontramos que es 960. Por lo tanto, 160 en 1112 cabe 6 veces. 6 por 160 ya lo tenemos aquí realizado, nos da 960. Entonces lo escribimos debajo de 1112. Efectuamos entonces la resta. 2 menos 0 nos da 2. A 1 no le podemos restar 6, entonces le pedimos prestado al número vecino de la izquierda. Este 1 presta la unidad a este 1, quedando este como 11 y este 1 queda como 0. A 11 sí le podemos restar 6 y nos da 5. A 0 no le podemos quitar 9, entonces este 1 presta la unidad a este 0, quedando como 10 y ese 1 queda convertido en 0. Entonces tenemos que 10 menos 9 es 1. Allí terminaríamos la división porque no tenemos más cifras en el dividendo para bajar. Pero entonces es cuando podemos continuar la división agregando coma decimal en el cociente y un 0 en el residuo. De esa manera damos continuidad a la división buscando aquí cifras decimales. Ahora nos preguntamos si 160 cabe en 1520. Vemos que sí, entonces buscamos por acá cuál es el número que más se aproxima a 1520. Encontramos que es 1440. Por lo tanto, estamos hablando de
9 veces. 160 cabe en 1520 9 veces. 9 por 160 nos da 1440. Entonces escribimos ese número por aquí. Efectuamos la resta comenzando por la derecha. 0 menos 0 nos da 0. A 2 no le podemos quitar 4. Entonces el 5 presta una unidad. 5 queda convertido en 4 y este 2 queda convertido en 12. A 12 le quitamos 4 y nos da 8. A 4 le quitamos 4, nos da 0 y 1 menos 1 nos da 0. Si queremos obtener otra cifra decimal, entonces a este residuo le agregamos un nuevo 0. Y nos preguntamos si 160 cabe en 800. Vemos que sí, entonces buscamos aquí cuántas veces cabe y encontramos que son 5 veces exactas. Entonces 5 por 160 nos da 800, lo escribimos por aquí. Haciendo la resta tenemos 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0 y 8 menos 8, 0. Por lo tanto tenemos residuo 0. Entonces decimos que esta división es exacta. Este es el resultado de la división. Concluimos entonces que la operación inicial, que era 0,1112 dividido entre 0,016 nos da como resultado 6,95. Recordemos que una división se puede probar multiplicando el cociente por el divisor y a eso sumándole el residuo. Si en este caso multiplicamos 6,95 por 160 y a eso no le agregamos nada porque el residuo nos dio 0, entonces nos tiene que dar como resultado 1112. Acá, si multiplicamos 6,95 por 0,016, nos tiene que dar como resultado 0,1112, que es el dividendo. Bien, de esta manera terminamos el primer ejercicio. Hemos efectuado la división de la manera como se acostumbra en América Latina. Vamos con la segunda división. Tenemos números decimales, tanto en el dividendo como en el divisor. Entonces, hacemos primero el equilibrio de la cantidad de cifras decimales. Aquí observamos 3 cifras decimales y aquí observamos 2. Entonces, a este número le agregamos un 0 para que ambos queden con 3 cifras decimales. Estando ya los números equilibrados de esa manera, entonces eliminamos la coma decimal y tenemos una división entre números enteros. Este 0 pierde valor, entonces la división que vamos a realizar es 975 entre 1250. Vamos entonces a escribir estos números de la manera como se acostumbra dividir en Estados Unidos y otros países. Allí hemos acomodado los números. Tenemos el dividendo y acá el divisor. Vamos entonces a generar acá en este espacio la tabla de multiplicar del divisor, es decir, de 1250, desde el 1 hasta el 9. Aquí podemos observarla y entonces damos inicio a la división. Nos preguntamos si 1250 cabe en 9, tomando una cifra en el dividendo. Vemos que no es así. 1250 tampoco cabe en 97, tomando las dos cifras. Y 1250
tampoco cabe en 975, tomando las tres cifras en el dividendo. Por lo tanto, como este número no cabe en el de acá, escribimos 0 en el cociente. Allí supuestamente terminaría la división, pero vamos a continuarla buscando posiciones decimales. Para ello, escribimos una coma en el cociente y agregamos un 0 en el dividendo. Y ahora sí, nos preguntamos si 1250 cabe en 9750. Vemos que sí, entonces es cuando buscamos acá cuál es el número que más se aproxima a 9750. Vemos que es este de aquí, 8750. Entonces cabe 7 veces. 1250 cabe 7 veces en 9750 y ese lo escribimos en el cociente. Tenemos que esa multiplicación, 1250 por 7, nos dio 8750. Efectuamos la resta comenzando por la derecha. 0 menos 0 nos da 0, 5 menos 5 nos da 0, 7 menos 7 nos da 0 y 9 menos 8 nos da 1. Para obtener otra cifra decimal, entonces agregamos un nuevo 0 en lo que sería el residuo, que en este caso lo llevamos en ese momento en 1000. Con un 0 más tenemos 10.000 y nos preguntamos cuántas veces cabe 1250 en 10.000. Si observamos esta tabla que generamos, vemos que cabe 8 veces. Con 8 veces nos da exactamente 10.000. Entonces escribimos el 8 en el cociente y tenemos que 1250 por 8 nos da 10.000. Haciendo la resta, 10.000 menos 10.000, tenemos residuo 0, o sea, una división exacta. Tenemos que 0,78 es el resultado de esta división. Entonces, recordemos los componentes: dividendo, divisor, cociente y residuo. Si queremos probar la validez de esta división, recordemos que se multiplica el cociente por el divisor, a eso le sumamos el residuo y nos tiene que dar como resultado el dividendo. Como conclusión, tenemos que el resultado de dividir 0,975 entre 1,25 da como resultado 0,78. Esta es la división propuesta al comienzo y este es el resultado. De esta manera terminamos la explicación de división entre números decimales. En este problema nos dan un polígono de 5 lados, es decir, un pentágono, donde nos dicen que su perímetro es 2 metros. Podemos apreciar las medidas de 4 de sus lados y nos piden encontrar el valor de x. Bien, debemos entonces plantear una ecuación. Vamos a utilizar el concepto de perímetro. Recordemos que el perímetro de un polígono es la suma de sus lados. Entonces vamos a decir que 1/3 más 1/6 más 1/2 más 1/4 más x es igual a 2. Allí tenemos la suma de los 5 lados
igualado a 2, que es el dato que nos da el enunciado del problema. Vamos entonces a resolver esa ecuación, comenzando por realizar la suma de estas 4 fracciones, ¿sí? Que son fracciones de distinto denominador, es decir, fracciones heterogéneas. Vamos a buscar entonces el mínimo común múltiplo de los denominadores. Realizamos entonces la descomposición simultánea en factores primos de los denominadores. Comenzamos utilizando el 2, que es el primer número primo que podemos utilizar. Mitad de 6 es 3, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. A este 3 no le sirve el 2 como divisor, por lo tanto lo dejamos igual. Aquí donde tenemos 1, podemos encerrarlo para indicar que ya terminamos en esta parte. Nuevamente utilizamos el 2 que le sirve a este. Mitad de 2 es 1. Terminamos. Y al 3 no le sirve el 2, por lo tanto los volvemos a escribir. Pasamos al siguiente número primo, que es el 3, que es el que debemos utilizar para dividir estos dos. Tercera de 3 es 1, tercera de 3, 1, y terminamos. De esta manera hemos encontrado el mínimo común múltiplo de estos 4 números. Entonces hacemos la multiplicación de estos numeritos. 2 por 2, 4, 4 por 3 nos da 12. Y entonces el MCM de los denominadores es 12. Es lo que se conoce también como el común denominador. A continuación vamos a convertir las fracciones en fracciones con denominador 12. Vamos a volverlas homogéneas. Y esto lo vamos a conseguir utilizando la amplificación. Recordemos que amplificar una fracción consiste en multiplicar su numerador y denominador por la misma cantidad. Entonces, escribimos nuevamente las fracciones con la lineecita más larga y vamos a empezar a multiplicar por los números necesarios para que los denominadores queden en 12, es decir, en lo que nos dio el MCM o común denominador. Entonces, 3 debe ser multiplicado por 4 para que nos dé 12, por lo tanto, arriba también se debe multiplicar por 4. Aquí, 6 debe ser multiplicado por 2 para que nos dé 12, por lo tanto, arriba también va multiplicado por 2. Aquí 2 debe ser multiplicado por 6, entonces arriba también multiplicamos por 6 y 4 debe ser multiplicado por 3 y por lo tanto arriba también se multiplica por 3. Vamos a realizar entonces esas multiplicaciones. La primera fracción nos queda como 4 doceavos. La segunda nos queda convertida en 2 doceavos. La tercera queda como 6 doceavos y la cuarta nos queda como 3 doceavos más x igual a 2. Aquí tenemos 4 fracciones homogéneas, es decir, fracciones con el mismo denominador. Recordemos que para sumarlas trazamos una sola línea, dejamos ese denominador que es 12 y hacemos la operación de los numeradores, en este caso la suma. Entonces anotamos la operación encima de la línea y vamos a resolverla. Esta suma nos da un total de 15. 15 doceavos que sumado con x es igual a 2. Podemos simplificar la fracción 15 doceavos. A estos números podemos sacarles tercera. Tercera de 15 nos da 5. Tercera de 12 nos da 4. Entonces, esa fracción queda convertida
en 5 cuartos. Entonces tenemos 5 cuartos más x es igual a 2. Ya llega el momento de despejar la x. Para ello pasamos 5 cuartos, que está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces nos queda 2 menos 5 cuartos. A ese 2 podríamos colocarle denominador 1. Y entonces realizamos esta resta de fracciones heterogéneas. El mínimo común múltiplo entre 1 y 4 será 4. Siempre que tengamos el 1 y otro número diferente de 1, el mínimo común múltiplo de ellos dos será el número diferente de 1. Entonces, en este caso es el 4. Entonces, debemos convertir ambas fracciones en fracciones con denominador 4. Realmente, la única que necesita ser cambiada es la primera fracción, porque como vemos la segunda ya tiene el 4 en el denominador. Para ello multiplicamos por 4 arriba y abajo, es decir, hacemos la amplificación. Eso nos queda entonces x igual a 8 cuartos menos 5 cuartos, una resta de fracciones homogéneas. Dejamos entonces el mismo denominador, 4, y efectuamos la resta de los numeradores. Resolviendo nos queda que 8 menos 5 es 3 y nos da 3 cuartos, que es el resultado definitivo del problema. Esto debe ir en metros, que es la unidad de medida que nos dieron en el enunciado. De esta manera hemos encontrado el valor de la x y esto constituye la respuesta al problema.